Buenos días, mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Espero que se encuentren bien. Antes de comenzar la clase de esta mañana, comencemos con una oración. Oramos. Señor, gracias por un nuevo día donde nos das la oportunidad de leer y aprender más de tu palabra. Que estemos prestos a escuchar y poner en práctica lo aprendido. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Cristo. Amén. Comenzamos la clase. La lección de hoy es la lección 24, pues se titula Fortaleza en el medio de la crisis. Esto está en el 2 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 9. Miremos un momento los objetivos de esta lección, cuál es comprender la importancia del autoconocimiento, ¿verdad? Y conocernos a nosotros mismos. Identificar nuestras fortalezas, oportunidades y debilidades. Además, las amenazas que se presentan en medio de la crisis. Descubrir áreas de nuestra vida que podamos mejorar. Y finalmente, fortalecer nuestra fe y confianza en que la gracia y el poder de Cristo se perfeccionan en nuestras debilidades, ¿verdad? Vamos a estar escuchando esta palabra bastante a través de esta lección. Aquí le hice una gráfica sencilla, ¿verdad? Antes de entrar en profundidad. Y básicamente, ¿verdad? En momentos difíciles o cuando nos cae encima la crisis, lo que aquí llamamos la macacoa en Puerto Rico, muchas veces pedimos al Señor que nos ayude eliminándolo. Pero las cosas malas algunas veces llegan de forma continua, tal y como lo hemos visto en nuestra isla, donde ha sido una cosa detrás de la otra. Un ejemplo reciente lo ha sido la crisis fiscal, huracanes, terremotos y ahora la pandemia. Esto puede ser abrumador en nuestras vidas y dejándonos sintiendo fuera de control y ofuscados. Pero tal y como mencionamos al principio en el modelo de trabajo social conocido como FODA, ¿verdad? La que estamos mirando en este preciso momento, este sirve para evaluar 4 áreas, siendo las fortalezas, actitudes y atributos personales que te beneficien, ¿verdad? Esas son las fortalezas. Oportunidades, recursos a tu alcance para tu beneficio, ¿verdad? Debilidades, que son las áreas a mejorar. Y finalmente, las amenazas, que son los factores que ponen en riesgo tus metas con relación al manejo de la crisis. Discutiremos las fortalezas y limitaciones que tenemos como individuos en el momento de afrontar la crisis en nuestra vida, donde la palabra y oración entran a través de oportunidades que se dan para fortalecer en nuestras debilidades si lo afrontamos correctamente en la fe. De la misma manera, utilizamos los dones y talentos, ¿verdad? Vamos a llamarlo eso, las fortalezas que el Señor nos da para prepararnos contra amenazas que se nos avecinan. Vamos un momento con el vocabulario, ¿verdad? Para tocar 3 palabras, ¿verdad? No lo conocemos, una palabra nueva, por lo menos para mí lo es, que es rumiaciones. Esto significa pensamientos obsesivos,
persistentes que se repiten una y otra vez. Son totalmente seculares, por la cual no nos llevan a ninguna finalidad, no se terminan, no conducen a nada productivo y no consumen mucho tiempo. Ellos mismos se pueden convertir en un problema. En otras palabras, lo que llamamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pensar en gusaraña o daydreaming, como dice en buen inglés, donde simplemente no está en nuestra cabeza, pero no hay ninguna acción, no hay un fin a esto. La otra palabra es sencilla, es basta. Palabra sencilla, pero muchas veces que no sabemos aplicarlo. Cuando algo es suficiente, cuando algo no conduce ya a nada, ¿verdad? Ponerle coto a las cosas, ponerle fin. La última palabra es gracia, favor o bondad, no merecida ni ganada. Uno de los sentidos de la palabra gracia en el Nuevo Testamento se refiere a un don de Dios mediante el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Vamos un momentito a leer, ¿verdad? Los versículos de 2 Corintios 12, 1 a 2. Entonces vamos a escudriñarlos en breve. Aquí dice, ¿verdad? Y antes de hacer eso, déjame hacer un análisis cortito, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y para caer en contexto, aquí en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ocupa un lugar especial en el cuerpo de las cartas paulinas. Abre una ventana al doloroso conflicto que surgió entre Pablo y el liderazgo de la iglesia en Corintio, una congregación que él había establecido poco tiempo atrás. Fue un conflicto agudo que pronto se tornó tan intenso como personal. Los adversarios de Pablo en Corintio minimizaban sus virtudes y maximizaban sus defectos, ¿verdad? Las acusaciones contra Pablo eran terribles, ¿verdad? Aquí tocaba la parte de su autoridad, sus credenciales. Algunos apóstoles no confiaban en él y no apoyaban su ministerio. Decía que sus cartas eran muy duras, pero sus sermones y enseñanzas no servían. Con gran dolor en el corazón, Pablo se defiende de las acusaciones viciosas de estos predicadores que habían llegado a Corintio con el propósito de destruir la imagen de apóstol y quedarse al mando de la iglesia. Esto suena, ¿verdad? Un poco como cosa que pasa en la política, negocio, iglesia y otros lugares, donde verdaderamente somos puestos a prueba por las personas que nosotros creíamos que estaban con nosotros. Por eso es que la fe al final solamente está puesta y que no nos falla es el Señor. Leamos los versículos. Nada gana uno con gloriarse de sí mismo, sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que recibo del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre sin en cuerpo o en espíritu no lo sé. Solo Dios lo sabe. Fue llevado para eso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Y aquí hago la pequeña interrupción, ¿verdad? Para este slide que puse aquí, que dice, aunque no lo dice, se piense que Pablo, el salmista, pudo estar hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero no está escrito en la Biblia. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de sí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque sí quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones, por eso para que yo no me crea más de lo que soy,
He tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo. O como dice la Reina Valera, un aguijón en mi carne, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Mirando nuevamente los versículos, Pablo se gloria en su sufrimiento. Cuenta la experiencia espiritual de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, es decir, al paraíso, donde escuchó presiones tan sublimes que no se pueden transmitir con meras palabras humanas. Pablo afirma que la experiencia espiritual de ese hombre le llena de orgullo, pero que él solo se enorgullece de sus propias debilidades, como vimos aquí en las 5. Aunque Pablo ha tenido experiencias espirituales muy hermosas, prefiere no contarlas, ya que no desea que la gente piense que dice tal cosa con el único propósito de promover una imagen ministerial exitosa. Dios mismo no desea que Pablo se enfoque en su propio éxito, al punto que le ha dado un aguijón, es decir, un problema que lo humilla. Probablemente era una condición de salud, porque describe el problema como un aguijón en mi carne. Quizás se refiere al deterioro de su visión, al que alude Gálatas capítulo 6, versículo 11. De todos modos, el problema persiste. A pesar de que Pablo ha pedido a Dios 3 veces que lo librara de la condición, como dice aquí en 12:8. Dios, en lugar de librarle del aguijón, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, que está en el 12:9. Por esta razón, el apóstol afirma que solo se enorgullece de sus debilidades y de su problema, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que tal no se dé, soy fuerte porque el Señor está conmigo. En la vida de todos, de una manera u otra, somos puestos a prueba. Y muchas veces aquí podemos diferenciar los unos de los otros. En tiempos buenos, todo es, como dirían en inglés, peaches and cream. Pero momentos difíciles es donde uno verdaderamente ve quién tiene su fe verdaderamente en Cristo y quién no. Son en estos momentos de sufrimiento que él, que tiene el Señor en su corazón, se levanta y sigue hacia adelante. Su testimonio es diferente. En vez de culpar al mundo y el mundo, lidera con las circunstancias apoyándose en la fortaleza de nuestro Señor. En la oración e intimidad con Dios, pídale que le ayude a tener la mente y la actitud de Cristo. Piensa en todas las cosas a las cuales Jesús fue expuesto durante su trayectoria de vida en la tierra, dejando de tener todo, siendo su trono y sabiendo la finalidad que le esperaba, pero manteniendo su fe y obediencia en su Padre. En ningún momento dejó de dirigir a sus discípulos, lo educó, consoló, sanó y le libertó a los cautivos. Fue tentado,
pero pudo mantener la mente clara para poder cumplir con su encomienda y no desviarse de su misión. Se mantuvo enfocado e intencional en las cosas que había que hacer. Cuando nos viene por encima una crisis o un desafío, ¿ponemos nuestra fe en el Señor? ¿Dejamos que Él nos ayude a alzarnos en nuestra debilidad y en momentos de prueba? Muchos optarían por mirar en otra dirección o hacer nada. Como dice el dicho, de los cobardes nunca se ha escrito nada, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, eso es dicho acá. Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, sabemos que Él siempre está con nosotros y no nos abandona. Él nos da la fuerza en nuestra debilidad. Pablo fue testigo de la promesa del Señor. Su gracia fue suficiente para sostener el apóstol en medio de su crisis. En otra de sus cartas le dice a los filipenses, por nada estén angustiados, mantén la calma. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Presenten sus necesidades, inquietudes y anhelos a Dios. En toda oración y ruego reconozcan la soberanía de Dios y admitan sus pecados. Con acción de gracia, agradezcan lo que Él ha hecho y hará por ustedes. Y la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses capítulo 4, 6 al 7. Nuevamente observamos que los pensamientos, la paz y la fe guardan una estrecha relación. Cuando ocupamos nuestro pensamiento en la palabra de Dios y en sus promesas, disfrutamos de la paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿verdad? Como cantamos de vez en cuando en nuestra iglesia, y eso se encuentra en Isaías 26, 3. Leamos el resumen que dice lo siguiente. En algún momento de nuestra vida experimentaremos situaciones adversas. Recordemos acudir a la gracia de Dios y procurar que su poder se perfeccione en nuestras debilidades y limitaciones. Ahí donde Él nos ayuda a crecer en nuestra fe y convicción. En medio de la crisis ocurren muchos cambios y estaremos expuestos a la incertidumbre. Sin embargo, podemos tener plena confianza en Dios, lo único constante, cierto y permanente. Al igual que el salmista, podemos decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 1 al 4. Es importante tomar en cuenta tres cosas. Toda crisis tiene fin. La crisis puede llevarte a ser más capaz. Te puedes crecer con la ayuda del Señor para poder manejarlo. Lo que hará la diferencia en medio de la crisis será las estrategias de afrontamiento, ¿verdad? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo lo trabajas? ¿Seguimos el ejemplo de Jesús? Y las debilidades, las limitaciones o las amenazas pueden ser nuestro aguijón. No obstante, si ponemos nuestra confianza en Dios, pedimos sabiduría y dirección. En medio de la crisis tendremos la fortaleza necesaria para superarla y una nueva oportunidad para crecer espiritualmente. Las crisis interrumpen nuestra rutina de vida y por lo regular no estamos preparados para manejarlas. De sentir que es muy complejo sobrellevarla,
es adecuado identificar un profesional que pueda ayudar en ese proceso, ¿verdad? Que aparte del Señor, el Señor, ¿verdad? Nos da muchos recursos y a la misma vez en ese recurso hay que aprovecharse. No hay nada mal con ir a un doctor, a ir a un pastor, a hablar con un hermano. Finalmente, nuevamente les dejo saber que en esta lección nosotros vemos que en las dos cosas que tenemos de nuestro interior, lo que son las fortalezas y debilidades o áreas de mejora, que me gusta más de esa manera, siempre vamos a tener oportunidad de crecer. Yo nunca había dado una clase a toda la iglesia, ¿verdad? Y a los que nos están viendo. Y he aceptado ese compromiso y dado, ¿verdad? Lo que puedo en este momento dado y con espera de seguir mejorando. No dije que no, que hubiera sido la forma fácil de esquivarme de esta tarea y poder crecer en el Señor. A lo contrario, el Señor me puso en mí la fe y la seguridad de poder hacerlo porque sabía, ¿no?, que no estaba solo. De la misma manera, en las amenazas que siempre van a llegar, que también es algo externo y no está dentro de nosotros, es cómo lo enfrentamos. Y nosotros lo enfrentamos siempre con la ayuda del Señor, poniendo oración, siguiendo ejemplo, buscando en la palabra, porque en la palabra hay mucho que aprender. Y tenemos nosotros nuestros hermanos, en que apoyarnos. Terminamos entonces con esta oración. Y leo lo siguiente. Padre, hoy vengo para agradecerte por tu fidelidad en medio de la crisis que he experimentado. Gracias porque me has concedido fortaleza, sabiduría y dirección. Ayúdame a mantener una mente clara en medio de la crisis. Abre mis ojos para que pueda ver los recursos de tu gracia. Que tu poder se perfeccione en mis debilidades, puede crecer en la fe y disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Muy buen día.